bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo Danza Presente. Hoy tenemos de invitades a Patricio Suárez y Rea Bolich, que nos van a hablar un poco de esta nueva obra que hacen juntos, que se llama Frontera, y que dice algo así como: este es mi hogar, este fino borde de alambre de púas. Con estas palabras respecto a Frontera, que pueden llevar por diversos lugares, nos van a contar ustedes un poco. Queríamos empezar por lo que hacemos siempre en este ciclo, que es hablar sobre el proceso creativo de la obra. Capaz que hay algo ahí para tirar de ese alambre con cuidado. Bueno, bien. Sí, sí. El proceso creativo tuvo dos momentos. Uno que estábamos por otro lado, fue interesante porque empezamos con otro tipo de referencias o intereses. Y Pato trajo en algún momento un libro, Borderlands, de Gloria Anzaldúa. Y ahí fue así un golpe al medio. Donde en lo personal me sentí muy interesada, muy tomada. Evidentemente a los dos nos pasó lo mismo, por una temática que nos atraviesa absolutamente, ¿no? Que es el tránsito, la migración, el venir de algún lugar, y también otro tipo de fronteras de clase o fronteras subjetivas, ¿no? O sea, constantemente transitando espacios de una diferencia que es intolerable muchas veces. O, o tolerada en su peor asignación de la palabra, ¿no? En su peor sentido de la palabra tolerancia, ¿no? Que es una especie de aguantar el terror al otro, ¿no? También. Entonces, empezamos por ahí. El primer tema fue Mi casa es un alambre de púas. Todo empezó con vivir realmente qué es estar exactamente en la línea del medio, ¿no? En la vida sobre un alambre de púas. Y poco a poco fuimos entrando fuimos abriendo diferentes direcciones de lo que puede ser una frontera. Lo más evidente como el querer escapar, lo no tan evidente como ese estar en el medio donde los cuerpos pueden vivir de la piel hacia afuera con una aceptación cultural, o una resignación cultural, y de la piel hacia adentro con una memoria que crece a veces monstruosamente, dolorosamente, fervorosamente, que se opone a la que transcurre de la piel para afuera, ¿no? Ese creo que fue uno de los primeros temas que creo que nos convocaron mucho de Gloria Anzaldúa, ¿no? Siendo una chicana, ¿no? Una persona de origen mexicano, pero nacida en Estados Unidos, ¿no? Que son de las fronteras más calientes del mundo también, ¿no? Una frontera en su sentido exasperado y políticamente y culturalmente, simbólicamente. Así que arrancamos por ahí. Y después fue teniendo derivas para mí muy sorprendentes y extrañas, donde por momentos, a nivel estético, de lenguaje, la obra transcurre corporalidades que para mí son más del orden de la actuación y que las abrazamos completamente, que vinieron casi por casualidades, ¿no? Como en mi casa yo tenía unos vasitos de plástico para otra obra, y bueno, aparecen vasos de plástico en esta obra, y así se fueron construyendo mundos donde justamente empiezan a aparecer esas capas de fronteras subjetivas, fronteras de clase, fronteras psíquicas, Claro. hasta llegar al primer tema nuestro que nos interesaba, que era tal vez
Sí, las primeras temáticas que tenían más una referencia hacia las gestualidades que vienen transcurriendo en la historia occidental, eh, como casi estereotipos sentimentales, estereotipos emocionales, gestualidades muy, muy claras que nos vienen atravesando y seguimos repitiendo, como también una frontera más, ¿no? Una frontera de la marca colonizante absoluta que sigue trabajando en nosotros. Ok, o sea que como que frontera es una palabra que se escucha. Sí, perfecto. Sí, Como una palabra que es como límite, ¿no? Uno puede pensar la piel como frontera. sí. eh, eh, Y la... No, sí, seguí, perdón. no, es que digo que frontera lo podés llevar con alambre de púas, por lo menos a mí se me viene directamente una imagen de una prohibición de traspasar un lugar y también de encierro, ¿no? Como un límite eh, cruento también, ¿no? Y pensando en México, bueno, en esto que traes, ni hablar, ¿no? Las migraciones y la opresión y la represión, ¿no? Y Uy. también esto No, en relación a las clases, ¿no? De una clase sobre la otra o el poder de alguien que decide sobre el mundo. Después hacia lo gestual y hacia lo escénico uno piensa más en la liminalidad entre las artes que trae esto del teatro. Entonces no sé, digamos, si la idea fue desde la creación en la escena de trabajar con ese concepto más de una frontera espacial y territorial, y con algo por ahí político-ideológico en relación a las migraciones y los territorios, o cómo es llevar eso al cuerpo y a sí, la en escena. principio no lo pensamos tanto como... Sí, está la idea de límite, obviamente, pero la pregunta era, siguiendo también a Gloria Ansaldúa, es ¿qué es, cómo se habita ese espacio sin nombre propio que está entre esos dos lugares que sí tienen nombre, ¿no? Uno va a cualquier pueblo fronterizo y se da cuenta que ahí ocurre algo muy extraño, que no es ni un país ni el otro, y es una zona gris que no se puede nombrar del todo, ¿no? Incluso se confunden los lenguajes, se arma una mezcla muy interesante, cultural, sincrética, de religiones con cosas ancestrales, es muy interesante. Eh, entonces, más que pensar tanto en el... Está, obviamente, la idea de muro, además el callejón tiene paredes de ladrillo, usamos todo el espacio, vestimos el espacio con luces para aprovechar esa espacialidad y no agregar escenografía, porque nos venía muy bien para la obra. Y al menos yo traté de pensar eso. Ahora de la fisicalidad seguramente ella tenga más material para agregar. Yo vengo más de la música y el teatro y derivé hacia la danza, entonces el encuentro con Rea para mí fue muy interesante porque fue ir arrastrando el lenguaje de la danza butó, que a mí me fascina, hacia una zona de la danza teatro, otros lugares donde creo yo que por momentos el butó adquiere una potencia muy radical por sus temporalidades, por la especificidad del movimiento, de las afecciones. Hay como un desarrollo muy preciso que hace muy potente eh, otra vez, como un lenguaje fronterizo, ¿no? Pero respecto a la espacialidad, yo lo que primero pensé fue una cámara Gesell o un espacio de retención de alguien que pareciera que está flojo de papeles para pasar hacia ese otro lugar donde sí sería reconocido como un ciudadano de pleno derecho. Como no teníamos la plata para armar una cámara Gesell, sí armamos un dispositivo de cámara de seguridad y un dispositivo lumínico que da una sensación de cierto encierro institucional, luz fría, como algo muy duro, eh, pero al mismo tiempo pensamos en la imagen de la pantalla no como algo nítido, sino como algo opaco, porque proyectamos a propósito sobre los ladrillos, para que la imagen donde uno suele buscar nitidez sea opaca, sea confusa, esté rota, no haya nitidez en ningún lado, ¿no? Entonces también ahí trabajando la idea de frontera en ese sentido, ¿no? Entre cuál es el límite de la mirada para certificar que lo que uno ve es lo que es y no otra cosa, etc. Entonces medio que tratamos
de ubicar desde varios frentes esta idea, también desde el sonido, etc. Y creo que por momentos se logra como... Vos decías, qué fuerte la idea del alambre de púas. Un poco la propuesta es que, aunque estemos encerrados entre dos alambres de púa, porque bueno, también la idea de la propiedad privada, ¿no? Frontera, hasta acá mi terreno, de acá para acá el tuyo. Eh, eh, Aunque sea muy pequeño y pinche, hay un espacio entre donde nos podemos seguir haciendo otras preguntas sobre lo común, sobre ese espacio que no es de nadie y es de todos, sobre ese espacio entre lo humano, lo animal. Sí. Bueno, que son preguntas que ya vienen de nuestra obra anterior, compartida, entonces, nada, seguimos como en esa línea, ahora en un lugar tal vez más humano, más político, más histórico. También estamos en una frontera histórica, ¿no? Como que, estamos pasando como pareciera que es un momento de quiebre grosso, ¿no? Como a nivel climático, a nivel tecnológico. Estamos en una frontera, no sabemos qué es Sí, lo que viene. sí, sí. Y también, digamos, lo de frontera, porque escuché a alguien que fue, digamos, la idea de lugar fronterizo, incluso de cámara Gesell, digo, también hay como una diferenciación entre el que digamos, el cuerdo y el loco, ¿no? Porque, digamos, aquellas personas que se encierran, personas que son encerradas, o sea, que son discriminadas, que están en el margen, que son encerradas, que son controladas, y también el Que tema son de las sospechosas, que que son son sospechosas de algo. Y sospechosas, de algún modo es el mismo dispositivo espacial de la escena, ¿no? Del teatro italiano. sí, y después también hay otra cosa de la frontera, del traspasar y de los muros, que es la vida y la muerte. Como hay algo como Sí, desde la razón y la locura, el pertenecer, el no pertenecer, sí, tal cual. Sí, muchas que nos cosas, quedó un poco afuera, ¿no? Lo investigamos bastante, eso con Sí, Agamben, anduvo mucho pero, Giorgio Agamben pero, y pero, nos pero quedó ahí. llegó porque alguien que la vio, no sé si un compañero no me comentó exactamente eso también, ¿no? Que había algo de Un eso, amigo, un amigo querido, Horacio Banega, que vino a verla, captó rápidamente, porque de fondo obviamente está Kafka, está Beckett, no están nombrados, pero están esos universos de encierro, Sí, pasó algo muy interesante para mí en estas alquimias que hacemos con Pato, el que decía viene de la música, del teatro, que es gracioso. Para mí es muy sorprendente porque yo me entrego así, con mucha alegría. Como él me dice, "No, estás en un lugar encerrado". Para mí es muy raro como bailarina imaginarme en un espacio cerrado. Y más viniendo del Butot, en general me muevo en espacios o muy extraños, muy fantásticos o de la naturaleza. Y por eso creo que empezó a haber un registro de la actuación, que como el Butó tiene algo de danza de teatro, a mí no me asusta, pero me sentía rarísima y de hecho me han, por suerte, ¿no? Me han hecho muchos comentarios sobre qué interesante el lenguaje que están manejando en esta obra, es totalmente novedoso lo que estás haciendo. O sea, es realmente sí, diferente lo que está pasando con los cuerpos. fue bueno, una frontera también para nosotros. O sea, hubo muchos momentos del proceso que no sabíamos bien dónde nos estábamos metiendo, no sabíamos bien qué estábamos haciendo, pero sentíamos que había algo que era muy potente y que estaba bien, ¿no? Como sí, para ella, yo pidiéndole a ella cosas de dirección de actriz, que ella estaba perdida, o hasta que encontrábamos dónde, o coreografiándole acciones, cosas que ella, o sea, ¿no? Como, y fuimos armando ahí unas juntos muy interesantes. Sí, sí, dentro de lo que es la estética que en general, no sé si en general, porque por suerte creo que no hay en general, ¿no? Cada obra tiene su mundo y su lenguaje. Bueno, esta obra tiene muy particularmente su mundo y su lenguaje, y hay una impronta muy fuerte que o sea, me lo hiciste pensar vos, Nea, esto de la frontera, lo que divide o vivir en el entre, que la escenografía misma, la propuesta misma que trajo Pato, crea un espacio teatral en el cual se está bailando, actuando, actuando, bailando, o sea, está pasando algo también con un cierto, no sé si es equívoco la palabra, pero eh,
pero genera un lenguaje propio para esas escenas de diferentes modos del encierro, porque eso sí, yo lo puedo percibir claramente mientras va transitando la obra, que son Sí. modalidades de encierro muy diferentes, pero muy específicas en la puesta en escena, ¿no? Escenográficamente, lumínicamente, hay modalidades de encierro. Bien, Que es voy interesante a... porque uno para introducirnos en la siguiente pregunta que tiene que ver con el lenguaje de la obra y también con la palabra frontera o justamente lo que dijeron de ese entre, ¿no? Que es, hoy se habla de liminalidad, ¿no? Y de mucho en lo escénico hay de liminal con estos cruces, que llega un momento que ya no es que es interdisciplinario o cruce, sino que es completamente liminal porque está en un entre. Y están hablando de esto del butó, del teatro. Entonces, si tuviéramos que explicar o que contar a alguien para vengan a ver Frontera, es una obra de cómo podemos desarrollar esto del lenguaje. Sí, a veces con mucha sencillez decimos que es danza-teatro. Sí, o danza, es danza. O danza en un Lo que pasa, sentido ampliado, bueno, al menos eso es lo que a veces yo defiendo, que es que, como le digo a Pato, yo actúo como bailarina, no es que pretendo ser actriz, pero entiendo, y lo dicen, que soy buena actriz en tanto desde el lugar, la que actúa, sí. claro, desde la bailarina que actúa, puedo componer un personaje, no estoy hablando en la obra, si eso es teatro, que también son unos límites bastante, ya la frontera está muy abierta justamente, ¿no? O sea, en teatro no es hablar y danza no es moverse. Empezando porque eso no es así. Es verdad que esta obra, al menos en mi ya bastante larga trayectoria de experiencias como bailarina, tiene algo que entra en territorios que parecen mucho más teatrales. Tal vez porque hay también escenas que tienen que ver, como decía Pato antes, donde el anclaje quizás es más político y en cierto punto más humano. Entonces hay encarnaduras que se acercan más a una realidad que me lleva a un registro que se puede acercar más a la actuación. Pero en ese, yo estoy muy tranquila porque sé que lo estoy haciendo desde un lugar íntegro, que es más un lugar de la bailarina que está en esas Claro, escenas, ¿no? En esos estados, en esas situaciones. Y claro. después, respecto a lo que decías a nivel de liminaridad de disciplinas, a mí me gusta mucho la palabra intermedial, la intermedialidad, el entrecruzamiento de medios para pensar y producir una situación escénica, eh, porque eso también te lleva, eso viene muy de la instalación. Bueno, Cavaco, el padre en la instalación total, habla todo el tiempo de eso. eh, Cómo producir, hablando de frontera, ¿no? En el momento en el que estamos y el vínculo que tenemos con las imágenes, las experiencias estéticas y demás, yo desconfío un poco de las convenciones teatrales heredadas, históricas. Yo creo que no están funcionando tanto, que cuesta, así como si nada, sentarse en una sala, apagan la luz, prende, arranca la obra y ya me creo, o me meto. Mm, Creo que es un momento para pensar esos ritos de pasaje entre el afuera y ese supuesto adentro, donde estaríamos construyendo juntos, siempre con el público, un espacio ficcional, una verosimilitud, con la cual poder quebrar, fracturar un poquito, abrir una grieta en lo que llamamos realidad, ¿no? Como, mm, y ahí, medio que, al menos yo como director, siempre pienso todo junto. Digo, para mí el sonido es tan importante como la coreografía. La experiencia sonora cuando entras a un lugar te modifica la percepción del espacio. La luz, ni hablar. Bueno, con Matías Endoni, con Melanie Weingarten, que es la escenógrafa que nos ayuda mm, realizó con un realizador la idea lumínica, es muy importante para la obra, eso que ocurre. Entonces, es como un ensamblaje de partes porosas, líquidas, que se van configurando como una especie de organismo raro y que cuando va todo junto sucede, ¿no? Sucede.
Y especialmente en esta obra, la escenografía también por cuestiones de presupuesto, que a veces terminan saliendo muy bien, la escenografía es lumínica en su mayor Sí, parte. sí, Entonces hay algo de la luz material que es muy interesante y en realidad también muy actual como maneras de persecución y de observación y de frontera claro. persecutoria en las ciudades, ¿no? Claro, claro, como que sirve para lo temático justamente y además, digamos, también hay mucha escenografía lumínica o desde lo que son las proyecciones, ¿no? De lo que tiene que ver justamente con la luz, una proyección no deja de ser luz, cómo se construye el espacio a través de la iluminación. Y eso es interesante en lo que vi, ¿no? Y también hay una Sí, proyección detrás, ¿no? También sí. juegan con esto. Sí, porque también eso es la escenografía lumínica, pero insisto en esto de que también son modos muy actuales de la vigilancia, ¿no? O sea, la luz, eso de lo imperceptible de la persecución, creo que lo pudimos sintetizar en luz, pero también es parte de lo que transita la obra. Y las cámaras, que son cámaras de seguridad, eh, también ahí como una pregunta sobre el punto de vista, ¿no? Como esa duplicidad del punto de vista entre el cuerpo Sí, presente y la imagen sí, fija, y esa discusión interna del público entre qué tengo que ver, o sea, claro. Hay que otro un amigo entre. nos cuenta Ver, ¿no? qué prefiero ver, me parece que es súper interesante porque arma una frontera donde el público también toma una decisión, ¿no? Como, ¿qué miro? ¿Es allá o es acá? Sí, Eh, claro, y también te También crea crea ese tercer lugar, ¿no? Como claro, eso es lo que creo que claro. hay algo de esa idea de ese tercer lugar que a mí Sí, sí, el me viene celular importando. aparece como frontera Sí, y hay algo ahí entre la relación de qué elijo ver en esta época en la que estamos Sí, eligiendo mucho ver de imágenes planas, ¿no? Con sí, ausencia de cuerpo, de carne, y sí, realmente aparece la pregunta, ¿qué prefiero sí. ver? la frontera también Claro. es el no saber, ¿no? También, bueno, es como muchas cosas. Mm. Sí, bueno, y ahí también podemos entrar en lo que sería, bueno, la propuesta, lo que llamamos como tesis de autor, de autora, aquello que uno quiere hablar o habla respecto del mundo de la existencia a través de la obra, ¿no? Entonces, acá, ¿en qué podemos pensar? Porque frontera es la frontera, es algo que viene también de otras obras, que sigue siendo un querer expresar una determinada visión del mundo. ¿Qué sería? Vamos. Voy un poquito y seguimos. No, pienso, yo solo hago el pasaje de la obra anterior a esta, la que hicimos juntos, que mm, sí es claro que la temática en esta obra tiene un anclaje eh, más político, más próximo a cuestiones muy, muy de esta actualidad. La otra obra que tenía que ver más con cuestiones eh, de la porosidad de los géneros, sí, que no era solamente eso, pero sí había claramente una impronta en relación sí, a las vitalidades animales, humanas, técnico-humanoides. Eh, Creo que acá estamos con otro tipo de bordes, ¿no? Si ahí también había eh, esa lucha en los cuerpos, acá es mucho más directo el vínculo con un afuera. Creo que acá se hizo, pensándolo, me parece que acá de golpe estalló el afuera. Más allá después empecé hablando de una frontera entre la piel y la memoria y la piel y una cultura, ¿no? Otra cultura. Eh, pero creo que eso es muy contundente, que aparecen espacios físicos que existen, que están, los podés reconocer acá a la vuelta, en la esquina, se hacen presentes en esta obra. Después creo que hay, en mi caso, un cierto hartazgo de las dicotomías, una pregunta sobre qué es lo que no es esa, qué es ese tercer lugar.
esa tercera posición. Creo también algo en relación a una pregunta que aparecía, que está dentro de la obra. Digo, hay una frontera muy clara en nuestra actualidad, que es quién revuelve la basura para comer y quién no. Es algo que vemos cotidianamente en la calle y que giramos la vista para tratar de que no nos afecte tanto. También había una pregunta sobre eso, sobre cuáles son las fronteras de clase, pero no solo de clase, de experiencia humana que marcan de qué lado está uno y de qué lado está el otro, ¿no? Muy claramente. Y después creo que también aparece la idea de frontera como cuestión, bueno, más interna en relación a cuáles son las fronteras internas que cuesta a veces, sí, derribar. Creo que también estamos ante un momento de caída de ciertos ideales progresistas, digo, se nos cayeron en la cara, y que hay que repensar también eso, cuáles son los límites de eso que- que creímos que era la solución a problemas que no se están resolviendo, y también cuestiones más territoriales básicas de, de quiénes tenemos libre circulación por los países y quiénes no, ¿no? Como, ¿quién decide eso? ¿Por qué? ¿Cómo es? Digo, todo eso está, por eso decíamos que nos agarró, de golpe nos dimos cuenta que estábamos metidos en cuestiones más bien históricas, políticas, y incluso lecturas que aparecieron, siempre nos acompañan lecturas durante el proceso de obra que nosotros no explicitamos, o a veces con alguna Claro, publicación en redes, como sí, alguna pista, pero que están ahí latiendo atrás de la obra, atrás de cada coreografía, atrás de cada escena, están ahí, sí, sí, es donde nos apoyamos por momentos conceptualmente y demás. sí, sí, Cosita que decir, no lo digo, agregar, sí, sí, que pienso así, agrego a lo que dice Pato, que para mí es muy interesante cómo todavía necesitamos construir una creencia de un sí mismo, buscando algún tipo de diferencia en relación al otro, y cómo básicamente en general es por el terror, el espanto y la falta de empatía, ¿no? O sea, sí, tratar de diferenciarme de quien es distinto, y el peligro de poder parecerme al otro, ¿no? Si tiene menos, si es pobre, ¿no? Como es todas esas miradas sí, eh, que buscan un cerrarse para construir una creencia de sí, ¿no? Desde un lugar más bien del terror. sí, diferenciarse. Ahí lo que veo, digo, pensando algo que tiene que ver con la temática que se plantea, pero después está como lo que sería eso que se repite de uno en las obras, tomando la anterior y esta, y hay algo de esa búsqueda de eso otro y de ese entre, ¿no? Porque que es de un adentro, un afuera, o un ser de un lugar o ser de otro, porque la otra también, entre esto, animal, Totalmente. Y la pregunta, cyborg, ¿no? Máquina, está eso, y acá también hay otras fronteras, pero en la otra también uno podría pensar en fronteras, como a full, Sí, tal vez porque es las esa, atravesamos también. eso iba a decir. claro, Y el desarrollo de esa incomodidad. O sea, cómo sin pensar en que hay una salvación, sin pensar que hay un lugar donde ese conflicto se termina, que esas tensiones se terminan, cómo habitar esas tensiones, cómo bailar esas tensiones, esas contradicciones. Eso claro, creo que nos ahí, interesa y estaba muy presente en la trampa y acá también. Sí, y claro, es verdad que nos entregamos mucho a atravesar esas tensiones, a vivirlas, y por eso también esta obra la sentimos extrañísima, claro, seguimos claro, ensayando y encontrándole cosas, porque creo que es demasiado actual. sí, Es salir a la calle y ver lo que acabo de bailar. Y sí, creo que eso es muy impactante, y le seguimos buscando la forma de profundizar en eso, ¿no? O sea, con sí, belleza, amamos sí. evidentemente componer con belleza. Está bueno eso de el planteo de atravesar las tensiones dicotómicas, tanto en La Trampa, que bueno, no para el Paraíso Perdido, que no la nombramos, para si alguien quiere buscar, porque estamos hablando de la otra obra, Claro. y Frontera, ¿no? Las dos tienen algo
esto, de atravesar esos lugares intermedios entre ser de uno, de otro, pertenecer a un lugar o al otro, entre esas zonas. Claro, es cierto. Pasamos de una frontera ideal, ¿no?, a una frontera real. Bueno, muchas gracias. Acá llegamos ahí al tiempo, nuestro tiempo televisivo que nos pone en este ritmo. Gracias a ambos. Acá abajo va a estar la información que están con esta obra Frontera los viernes a las 8 en el espacio Callejón. Acá abajo lo aclaramos bien. Y bueno, vayan al teatro. Sí, vengan, Gracias. vengan, Vayan al que teatro. además es un teatro hermoso. Sí. Sí, Bueno, sí. muchísimas Muchas gracias gracias. a Gracias, Nea. todos. Gracias a vos. Gracias.